Si hay un referente, en mi opinión, en B2B, esto de empresa a empresa, que realmente esté respaldado por conocimiento, por intelecto y porque además está avanzado, en mi opinión es Patricio. Patricio Fernández, ¿cómo estás? Muy emocionado por una presentación tan elevada, ¿no? Creo que no, no sé si me representa, pero muchas gracias. Queda muy bien. Pero he sido breve, que lo cual es Muy breve, importante eso sí, como también. te gusta a ti, que el copy sea muy breve, por Sí. supuesto. Lo que pasa que luego, cuando me meto en faena con el tema de los vídeos y los audios, ya sabéis, yo me enrollo más que una persiana. Pero realmente, Patricio Fernández, podríamos decir más cosas, ¿no? Pero realmente es un experto en copy B2B, es director de una empresa que se llama Prodesk y se dedica a eso, el B2B, en el copy, al copy en B2B. Y a pesar de ser un excelente profesional y mejor persona, esto casi me suena demasiado. Esto es como no te lo vas a perder, ¿no? Sí, como no te lo vas a perder. El típico cliché queda muy bien, pero luego lo piensas y dices tú, ¿será verdad mejor persona que profesional? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor tenemos aquí un dilema. Vamos a Bueno, pensar que sí, que soy igual de buen. Bueno, sí, no. Uf, no sé, ¿eh? Dejémoslo ahí. vamos a dejarlo ahí. La verdad es que es una tormenta en la cabeza que nos va a explotar, también es un tópico, nos va a explotar la cabeza el tema de la inteligencia Sí. artificial y lo que digamos hoy, mañana seguramente ha cambiado. Pero como concepto y como base, la inteligencia artificial ha llegado ya al copy hace tiempo, supongo que me lo puedes explicar. Pero la pregunta de este videocast, que es podcast que habla de marketing B2B, es el impacto de la inteligencia artificial en el copy B2B. A priori, grosso modo, ¿cómo está impactando, en tu opinión, la inteligencia artificial? Y luego nos vas a decir cómo poder sacar jugo, entre otras cuestiones que vamos a sacar de este. Bueno, la típica frase de vamos a morir todos, ¿no? Algo así, ¿no? Que se lleva oyendo desde hace ya mucho tiempo. Fíjate que en realidad solamente llevamos 2 años oyendo hablar de vamos a morir todos, pero parece que llevamos ya casi una década, ¿no? Hablando de inteligencia artificial o metidos con tantas movidas, porque la verdad es que salen tantas cosas que, primero, es casi imposible asimilarlo todo. Y segundo, todavía está por ver las consecuencias reales, ¿no? En la profesión, pero en todas las profesiones en general, no solamente de copy ni de marketing, ni no, sino en todas. Porque las aplicaciones que tiene esto son transformadoras, ¿no? Entonces, el impacto, obviamente, un impacto directo, ¿vale? En todo lo que sea en marketing y en concreto la generación de contenido en texto ha sido lo que primero se ha visto más afectado, al principio con un poco de risas de los redactores se van a quedar en el paro, pero poco a poco vemos que los redactores siguen trabajando. Entonces, quizá estemos en un punto medio todavía de ver los resultados. ¿Qué pasa? Que las inteligencias que estamos utilizando ahora, en las generativas, pues lo más obvio es que permiten generar texto. Y la consecuencia directa es, bueno, pues ya puedo hacer textos para mis campañas, para mi web, para mi blog, etcétera, etcétera, que es real, que es verdad. Pero empezamos a evolucionar y ver hasta dónde es verdad que los textos son buenos, son válidos, cumplen los objetivos de las campañas, o cumplen los objetivos de, yo qué sé, posicionamiento o de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que diferenciar también la diferencia entre lo que es el copywriting, la redacción de textos que intentan ser persuasivos o generar interés de un tipo más tirando a la conversión, o la redacción de contenidos de artículos, ¿no? Y hay dos tipos de profesionales aquí que podemos diferenciar que estarán más o menos afectados por una por otra. El redactor de contenidos de artículos lo tiene más crudo ahora mismo que el copywriter, ¿no? Porque la naturaleza de la disciplina del copywriting pide mucho más que la redacción de contenidos. Pero yo estoy al mismo tiempo, no voy a decir entusiasmado, pero sí, llamamos que interesado en lo que va a venir, pero al mismo tiempo preocupado por las consecuencias. Va a haber cosas muy buenas y también va a haber cosas muy malas, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es en qué punto los humanos podemos completar, no competir, sino completar o completarnos con lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros a la hora de trabajar, sea la disciplina que sea, ¿no? No sé si respondo con tu pregunta por ahí, pero la idea es, van a caer muchos profesionales, muchísimos profesionales van a ser barridos en todas las disciplinas, pero voy a explicar por qué, porque básicamente cuando la máquina ya escribe, vamos a centrarnos en la redacción, cuando la máquina ya escribe a un nivel que ya es equivalente a la mayoría de los textos de nivel medio,
cualquier redactor que no pueda superar el nivel medio en sus creaciones no tiene nada que aportar, porque la máquina encima lo hace 1 millón de veces más rápido. Entonces, vamos a ser testigos de un crecimiento del nivel medio de calidad en el mercado de los productos que se generan en todo tipo de disciplinas. Y eso quiere decir que estamos en la disposición de subirnos a ese corcho que flota sobre la marea que sube y quedarnos, los que sepamos o los que sepan adaptarse al cambio, a un nuevo nivel. Entonces, conclusión, para mí, el nivel medio va a subir, lo que quiere decir que gente que está en nivel medio o por debajo se va a ir al otro lado. Y en cierto modo es positivo en general porque a mejor nivel medio es cerca de la excelencia o de la mejor calidad a la hora de ejercer, ¿no? O de ofrecer a los clientes un producto. Con el fin de retener la audiencia, al final de este videocast, Patricio Fernández nos va a dar algunos hacks de su propia experiencia de copy B2B. No estaba previsto, pero ahora te acabo de decir. Voy a tener que inventármelos a la carrera. A ver, hay una cosa, a mí cuando te estaba escuchando he apuntado la palabra diferenciación. Es verdad, no se nos vayan todavía, no perdáis ustedes, no se nos pierdan, por favor, el tema de la profesión, porque esto afectará a asesores fiscales, a abogados, a gente que al final no toque nada con las manos, y de hecho está afectando, pero es mejor estar en forma. ¿Qué te parece esta afirmación? Imagínate, antes de la inteligencia artificial íbamos en un 600 y ahora vamos en un Fórmula 1 de última generación, pero sigue dependiendo de la destreza del conductor. Totalmente. Al principio parecía que todo esto la máquina nos iba a regalar, ¿no? Al principio es la fase en la que estamos todos ilusionados, viendo un futuro súper esperanzador de la máquina va a hacerlo todo, la máquina va a solucionar todos los problemas. Pero a la larga, a medida que se va experimentando, vas notando que la máquina es muy inteligente al mismo tiempo bastante tonta, en el sentido de que puede cometer muchos errores y que esos errores no se perciben si no eres un especialista. Entonces, la conclusión es que la máquina, la inteligencia, nos va a ayudar a crear contenidos y copies y lo que fuera, y hacer muchas cosas, tanto dentro como fuera del marketing. Nos permite hacer cosas maravillosas, pero solo son realmente aprovechables de verdad si hay un editor al lado, una persona responsable que sepa del tema del que habla. Entonces, alguien que quiera, por poner un ejemplo, llenar su web de 1000 artículos para posicionar en SEO y los crea en un día, todos puedes crear en un día, pero si no sabe que esos artículos están explicando mal las cosas, lo que está haciendo es afectar directamente al rendimiento para la empresa. Tal cual, ¿vale? Eso solamente lo puede identificar el especialista. Un especialista vamos a ser los que podemos utilizar la herramienta no como sustitución, sino como bastón o impulso, porque podemos ver los resultados y tomar decisiones sobre los resultados para darle el toque o corregir lo que falla, ¿no? Entonces, para quien más positivo va a ser todo lo que permite hacer la inteligencia artificial, al menos ahora, ¿vale? Es para el experto, para el que ya tiene experiencia, tiene rodaje y sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Y también porque el experto en general, no solo por conocimientos y por experiencia, sino, digamos, por comprensión del contexto, pues puede ir más allá digamos, del bien o mal, sino encontrar analogías o ideas paralelas o digamos, elementos creativos que la máquina no nos va a dar, ¿vale? La máquina es muy eficiente en muchísimas cosas, muchísimo, puede hacer casi todo lo que hacemos en términos de ejecución, pero hace falta un jinete para ese caballo, ¿no? Y ese jinete es el que dice, no, espérate, se me acaba de ocurrir un campo paralelo por el que podemos ir que a ti como máquina no se te podía haber ocurrido de ninguna manera, ¿vale? Entonces, hay un elemento humano que cuanto más especialista eres, mejor puedes aplicar. El elemento de la creatividad, de la visión paralela, la visión de campo, la de estructurar estrategias con cosas que están más lejos. Eso es lo que la máquina de momento no puede hacer y eso es lo que nos permitirá avanzar como profesionales, ¿no? Ser el especialista que tiene capacidad crítica para decidir cuándo la máquina se está equivocando o no, o cuándo hay que tomar un camino diferente. En una ocasión, Patricio, escuché de un podcast, no recuerdo quién, si no lo diría de verdad, y creo que, no sé si era de Romuald Fons, creo que sí. En cualquier caso, creo que sí que era de Big SEO. Lo que hablaban era que lo que nos diferencia de la máquina, de la inteligencia artificial, es que podemos dar nuestra experiencia y hablar en mi opinión. Dicho sea de paso, también me gusta saber tu opinión de esta frase. Yo la encuentro adecuada, pero podría ser que no la tuvieras adecuada. En cualquier caso, tú como experto en Copy B2B, si tuvieras que decirme en tu opinión y según tu experiencia,
cómo usar la IA para potenciar un buen copy, teniendo en cuenta que el conductor es importante, ¿qué tips o qué consejos podrías darnos? Pero yo la utilizo muchísimo, pero no la utilizo en la creación. ¿Vale? Lo utilizo mucho en la generación de insights y de conocimiento previo, ¿no? Sabes que la parte del trabajo de copy, una gran parte, la mayoría, es documentación, análisis, estudio de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, como mejor me ayuda en el trabajo, en el día a día, es generando todo ese corpus de material, ¿vale? Que luego me permite ahorrar, es decir, que hacer eso me permite ahorrar días o semanas de trabajo y luego dedicar ese tiempo a estudiar, hincar los codos y buscar soluciones, ¿no? A la hora de crear, a la hora de aplicarlo directamente en la creación, es posible crearlo, pero los resultados suelen ser bastante mediocres, ¿no? Digan lo que digan, bueno, hay partes interesadas, por supuesto, que dicen lo contrario, ¿no? Que mi herramienta de IA te permite crear copies, no sé qué, bueno, luego ves esos copies y dices tú, ¿vale? Ves esos copies y dices tú, no, tu herramienta no crea nada, tu herramienta es una fotocopiadora de clichés y poco más, ¿no? Y lo puedes apurar y ir mejorando toquecitos y tal, pero de momento todavía de ningún modo consigue darle el toque, no digo de estilo, sino el toque de qué hay detrás, qué objetivos hay detrás, cómo se redirige el texto hacia una intención concreta o cuál es la idea central que hay detrás de todo eso, ¿no? Que va mucho más allá de cómo de bonito se lee o de cómo queda, ¿no? Entonces, joder, se me acaba de ir al santo cielo, no sé qué me preguntabas, pero la idea es esa, la idea es que efectivamente... No, bueno, realmente cómo usas tú, como lo has dicho. ¿Cómo la uso? Pues eso. Como un soporte, en mis datos procesos que es de trabajo, etcétera. Sí, sí. Yo, como digo, lo que me ayuda es en los procesos, ¿vale? En la hora de ejecutar, de quitarme la peor tarea del trabajo. La peor tarea es la más pesada, que es documentarse y recopilar información, ¿vale? Y se supone que el copywriter, su trabajo no es recopilar información, su trabajo es pensar soluciones y reflejarlas en un texto, en algún tipo de elemento creativo. Entonces, como profesionales tenemos que aprovechar esa maquinaria que nos ahorra horas o días o incluso semanas de trabajo para poder dedicarnos a lo que de verdad somos especialistas, que es pensar cómo convertir esa información en conversión, en ventas, ¿vale? Esa es la idea. Patricio, en un mercado tan saturado, comentabas antes bueno, que puedes hacer 1000 artículos y colgarlos, y de hecho Google y tanto LinkedIn también están llenos de inteligencia artificial. Yo soy partidario siempre de hacer una cosa diferenciada, ¿no? Pero siempre. O eres barato o eres diferente, es uno de mis mantras, y entonces hay que ser siempre diferente. También implico, y es mi opinión, ya sabes que yo siempre hablo de contenido corto, y es verdad que tú a veces me has convencido de que no hace falta, pero yo insisto, igual porque considero que la gente está muy saturada y no hay que alargarlo mucho, y sobre todo contenido sublime. Pero, en tu opinión, ¿cómo podemos diferenciarnos hoy en un mercado saturado de ese tipo de contenido que decías hace un instante, que está generado por IA en plan a mansalva y sin ningún tipo de... Pues mira, yo precisamente lo que nos diferencia es la humanidad. Entonces, yo creo que ahora los contenidos y los contextos que más ayudan o van a ayudar van a ser precisamente los que te representan a ti como ser humano. Es decir, menos contenido, cuidado, que no se me lancen los SEOs al cuello, pero menos contenido informacional y más contenido personal, en el sentido de, esta es mi opinión sobre este tema, ¿vale? No tanto te cuento 1000 maneras de hacer esto, sino te la cuento porque soy yo y la he experimentado, te cuento cómo lo he hecho, te explico mi procedimiento, mi opinión sobre cómo se ha hecho todo esto. Al final, que se note que hay una persona que ha creado contenido, no un artículo. Vamos a pensar en términos de redacción. Un artículo impersonal, que simplemente es una definición de instrucciones de cómo hacer algo, puede ser útil para el usuario, pero el usuario lo va a buscar en ChatGPT y ChatGPT lo va a hacer resumido, y no hace falta ese artículo, quizás no hiciera falta de ninguna manera tener que hacerlo, ¿vale? ¿Para qué voy a escribir yo? ¿Qué justificación tiene el marketing de contenidos si ya el contenido lo puede crear la máquina a petición directa del usuario, ¿vale? Entonces, esa justificación del marketing de contenidos, ¿cómo se justifica? Pues es transformándolo en lo personal, en lo humano. Y eso se refleja no solamente en la creación del contenido, sí, en el contenido de texto me refiero,
sino que también explica el auge del podcasting, por ejemplo, que cada vez haya más podcasts y tengan más seguimiento, es porque queremos ver gente real hablando de temas reales. Bueno, ya llegarán las y voces y están llegando, las de IA, pero efectivamente. sí, por Van a haber supuesto, gente pero real. fíjate, inmediatamente, ¿tú qué opinarías de un podcast que te gusta, pero sabes que está escrito por una IA? Personalmente, yo no Es lo... lo mismo que un Y además audiolibro, no es se otra nota cosa. mucho eso. En Claro, conclusión, claro. Tú sabes que no es una persona real. Y tú en un podcast lo que esperas es, eh, en cierto modo, orbitar en torno a una personalidad que te gusta por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, etcétera, etcétera. Está todo contado ya prácticamente. La única diferencia en realidad es quién lo cuenta y cómo lo cuenta. ¿Vale? Yo podría ponerme a crear contenido sobre copywriting, pero ya está todo dicho sobre copywriting en realidad. El único valor que yo podría aportar en ese sentido es el enfoque que le doy yo por hacerlo yo. Y ya está. Y a quien le guste, se escribiría y me seguiría o no. pues de hecho, Y punto. Y eso también, otro auge que explica todo esto, el auge de los últimos años de las comunidades y las membresías. Sobre todo las comunidades de grupos afines, de gente afín que se une en torno a un concepto, una idea, una temática, una disciplina, que eso antes no lo había tanto y ahora tiene cada vez más crecimiento, ¿no? Estamos buscando un contacto real con gente real, ¿vale? Entonces, a la hora de crear contenido tiene mucho más valor para la gente. No es que sea más valioso, sino que tiene para la gente más valor el percibir que lo ha hecho una persona real. correcto. ¿Vale? No sé quién dijo hace poco, ¿dónde lo vi? Que todos queremos crear contenido con IA, pero nadie quiere leerlo. Nadie quiere leer contenido con IA. Hay un prejuicio ahí de que no queremos ese valle inquietante de leer algo que sabemos que no lo ha hecho una persona. A mí no me pasa. Yo, si la información es buena y me aporta algo, yo puedo consumir un texto que me hace ChatGPT sin ningún problema. De hecho, yo hablo con ChatGPT a diario y discutimos sobre cosas, y yo saber que es una máquina no invalida mi conversación con él, sino él me aporta algo. Ahora, yo no tengo ningún vínculo con esa máquina. Yo prefiero escuchar un podcast donde una persona de verdad me hable de todo esto. Y está. Es curioso porque dices que hay que humanizar. A mí esto, creo que es el copywriter Israel Bravo, que dice, bueno, que le gustan mucho las palabras malsonantes, ¿no? Dice, voy a llamar la atención diciendo hijo puta, por ejemplo, ¿no? Claro, ChatGPT no te permite esas palabras malsonantes. Quizás esa personalización llega a que el lenguaje soez o el lenguaje así poco más altisonante y más insulto y más no sé qué, pues sea lo único que nos personalice como diferenciación. Ya puede ser, pero también hay modelos que sí permiten, ¿no? Resaltarse los filtros. Te lo compro. Entonces, tampoco es un gran escollo. Y le puedes pedir, o sea, a base puedes perfilar el nivel de coloquial que puede ser el texto. O sea, tú puedes crear un texto que no parezca escrito por una persona, que tenga un tono muy conversacional y pasa por el aro casi siempre. Es decir, yo ahora mismo es muy difícil diferenciar a un texto bien hecho con inteligencia artificial, o sea, bien trabajado, de uno de lo que hace mucha gente que escribe, sin más. Hay gente que escribe muy mal, ¿vale? Que no sabe expresarse bien, no sabe coordinar ideas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, entre otras tiene un cosas, tono porque no leen, seguramente. Porque no lo leen, seguramente. Pero también por la experiencia de no practicar, ¿no? Pero eso, la inteligencia artificial llega a un punto que yo a veces digo, oye, ¿esto qué crees tú? ¿Lo ha hecho una máquina o lo ha hecho una persona? Y no siempre está claro. Hay matices que se percibe no solamente por el formato de escritura del texto, de cómo separa las frases o cómo pone las mayúsculas. No, aparte de eso hay matices que dices tú, esto casi suena un poco a traducción del inglés, ¿sabes? Tiene un toquecito de algo, pero luego resulta que la persona real escribiría así, porque es como escribe. De hecho, hay los detectores de inteligencia artificial que tú le pones un texto y te dicen si está escrito o no está escrito, fallan más que una escopeta de feria, ¿vale? Ha llegado el momento, amigos, que todos esperábamos. Los tips y los hacks de un experto copy B2B como Patricia Fernández. ¿Cuáles son esos tips y esos hacks? Si los tienes que matar y nos lo cuentas, no los digas. Pero si los puedes dejar vivos... No, porque yo creo que se dice mucho sobre cómo utilizar una inteligencia artificial de estas a nivel usuario, persona profesional, que no somos un técnico ni programador ni experto ingeniero en inteligencia artificial. Hay 40.000 manuales y guías gratuitas de cómo hacer prompting. Por lo tanto, no deberíamos a estas alturas estar discutiendo cómo se hacen las cosas, pero sí hay buenas prácticas desde mi punto de vista. Una mala práctica es decir, te comparto mi prompt para que consigas más visitas. De hecho, he llegado a ver, por decir algo, 20% más de visitas con este prompt para que te salga
un prompt para que tus posts de LinkedIn consigan un 20% más de visitas en tu web. Es decir tonterías, ¿no? Eso es Eso no vendehumos es siempre ha hacer habido, un... ¿eh? O sea, vendehumos hay a toda pastilla. Sí, pero cada vez más. Entonces, esto era muy jugoso para hacer lead magnets. En resumen, cualquiera puede aprender a hacer prompts, hay 40.000 fuentes de información sobre eso. Lo que hay que ver desde mi punto de vista es no perder el enfoque de con quién trabajamos. Trabajamos con una máquina que tiene sus limitaciones de consumo de energía, sus limitaciones de consumo de datos, te va a dar la respuesta más escueta posible para lo que le pidas, eso es lo primero. Y no puedes pedirle, esto no es solamente para copy, sino para cualquier profesional, no puedes pedirle a la máquina que se salte pasos. O sea, no puedes pretender que haga tu trabajo sin más. Entonces, en términos de copywriting no tiene sentido, o de redacción de contenidos, no tendría sentido pedirle un post de LinkedIn o 1000 posts de LinkedIn sobre un tema sin más. Tienes que decirle, o sea, si tuvieras que hacerlo a mano, deberías tener en cuenta otros factores, todo el contexto, la información del cliente objetivo, los objetivos de la campaña o de lo que fuera que estés haciendo. La definición de cómo es la marca, de a quién nos dirigimos, etcétera. Entonces, primer, digamos, elemento fundamental es no te saltes pasos, ¿vale? Más bien haz más pasitos pequeños para hacer una gran tarea y en todos los pasos que haya, piensa qué información necesitarías tú personalmente para hacer este trabajo a mano y no se las catimes a la máquina o no esperes que la máquina la sepa por ciencia infusa. Es verdad que tiene una base de datos inabarcable para nosotros, pero eso no quiere decir que sea la base de datos que a ti te interesa, la información que a ti te interesa. Tienes que darle, por ejemplo, información real y buena de la marca con la que trabajas, de la empresa, un buen perfil del lector objetivo, cliente objetivo o como queramos llamar. Entonces, siempre paso a paso, secuencia tus procesos, automatiza lo que puedas, pero no siempre va a ser posible y no hagas nada que no harías contigo mismo o contigo misma a la hora de crear un texto, un contenido. Da igual, incluso imagen, da igual. Hay que darle contexto, hay que pedir diferentes versiones, hay que exigir nuevos enfoques. Oye, escríbeme esto ahora, pero ahora quiero que se hazlo igual, pero dirigido a un público diferente de este tipo. Házmelo igual, pero más técnico. Hazlo igual, pero lo quiero más conversacional. O sea, no nos podemos quedar con la primera versión que nos da, etcétera, etcétera. O sea, nada de lo que no deberías hacer contigo mismo en un trabajo manual, deberías hacerlo o esperarlo de la máquina, tal cual. Entonces, No, más allá no hay de que ir tips con prisas. concretos, No hay que ir con prisas. no hay con prisas. Ya la máquina de por sí nos va a ahorrar horas y horas y horas de trabajo. No quieras forzarlo más. Hazlo bien, haz bien el trabajo, aprovecha la máquina de una manera coherente y saldrán resultados. Y ten paciencia, ¿vale? El prompting, muchas veces o casi siempre, un mal resultado de un texto que dices tú, esto es una absoluta mierda, dices tú, no, a ver, a lo mejor es que primero el prompt que le he dado es malo, no sé escribir prompts, no sé dar buenas instrucciones y no sé dar contexto y no sé dar ejemplos o no sé pedirle bien las cosas, ¿no? Entonces, antes de quejarte de que la máquina es estúpida, que muchas veces lo es, antes de quejarte de eso, piensa, ¿lo estoy haciendo bien yo como editor, como el jefe de esta conversación? Eso es lo primero. Entonces, aprende a hacer buen prompting, que va más allá de las cuatro tocos, sino aprende a profundidad a hacer buen prompting y a relacionarte con la máquina. Y después, no esperes que la máquina te lo haga todo de una tirada, sin información, o en cualquier caso, de una tirada no, y mucho menos sin información buena de calidad sobre lo que estamos trabajando. Al final, el copywriting va de apelar a las emociones de la gente, generar intereses, etcétera, y para eso tenemos que saber qué es lo que le pasa a la gente y saber cómo es el producto que vendemos, etcétera, etcétera, y de alguna manera vincular esas dos partes con cierto estilito, cierto interés o cierto gustito, pero claro, la máquina no lo sabe si no se lo decimos. Entonces, esto no es la panacea, como se nos decía hace unos años, va a desaparecer todo, no sé qué, lo va a hacer toda la máquina, a lo mejor dentro de 5 años sí, pero esto ahora no es la panacea. Si quieres hacer un buen trabajo, tienes que implicarte en dar buenas instrucciones, como le darías a tu becario que has contratado en tu empresa y esperas de él que haga un buen trabajo, pero tiene mucha información de la academia, que viene muy estudiado de la academia, pero no tiene ni pajolera idea de trabajar. Entonces, si tu becario le respetarías dándole buenas instrucciones, ayudándole a hacer un buen trabajo, no esperes menos de lo que tengas que hacer con una inteligencia artificial. Patricio Fernández, director de Prodescopy y experto en copy B2B. Me quedo, Patricio, fíjate, con dos símiles de películas. El primero es Hable con ella
Hay que hablar con la máquina. El segundo sería azul oscuro, casi negro, que digamos que sería un poquito ¿qué futuro nos espera? No es negro del todo, yo creo que es azul oscuro. Casi yo negro, creo que pero hay un poco de todo. Va a ser una transición compleja, pero ni tan apocalíptico como dicen algunos, ni mucho menos, ni por supuesto una tumbona para todos. Yo creo que no va a ser posible eso. No. Pero bueno, ya veremos. Leed, malditos. Leed mucho. Y diferenciaros, supongo que ese es un poco el tema. Permíteme, Juanjo, yo creo que es importante tener en cuenta que todo lo que digamos y oigamos ahora puede ser completamente inválido dentro de un año. Es decir, esta conversación que hemos tenido, dentro de un año parecemos dos cuñados, ¿vale? Entonces, hay que tener ese enfoque abierto, imaginativo, creativo, de decir, el futuro puede ser muy catastrófico, también podría ser muy positivo, pero seguramente sea algo intermedio o ninguna de las dos. Y nada de lo que se diga ahora a lo mejor tiene relevancia o es realmente bueno dentro de un año. Y yo voy a traer una cosa que sí que estoy casi convencido. Sea como sea, los que provenimos de generaciones anteriores a esta explosión tendremos siempre más criterio. Los que nazcan siempre ya con la herramienta de pequeños, con el chupete en la boca, serán menos. Yo creo que tendrán menos calidad como copies. Sea como sea, y siguiendo un poco otro símil en este caso de carreras, al final lo que nos pasa es que nos han puesto un Fórmula 1 de última generación y mi consejo es que cojáis un buen piloto como Patricio, por ejemplo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente, Juanjo. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. b2bpro.es con Juanjo Amengual.